Good afternoon, guys. Welcome to this new class. Bienvenidos a esta nueva clase. Today we are going to learn about the modal verb can question form. El día de hoy nosotros vamos a aprender sobre el verbo modal can, es decir, su forma de pregunta. En la clase anterior nosotros ya habíamos aprendido cómo usar la parte afirmativa y la parte de pregunta. Perdón, la parte negativa y afirmativa. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo se puede realizar preguntas con el uso del verbo modal can. Okay, pay attention, please. Como ustedes recordarán, cuando hablamos sobre el verbo modal can, es un verbo que podemos usar para expresar sobre nuestras habilidades, posibilidades o pedir permiso. Y nos dice que funcionan como los verbos auxiliares y anteceden al verbo principal de la oración. Es decir, que este va antes del verbo que demuestra la acción. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la parte del question form, nos referimos a la parte de pregunta. Nosotros, para poder hacer preguntas, tenemos dos formas. La una con el uso del auxiliar, como vamos a ver en este momento, y la otra con el uso del W question. Como por ejemplo, nos dice la formación de las oraciones interrogativas con el verbo auxiliar modal can, con respecto al orden de las palabras, corresponde generalmente a la del español. Por ejemplo, can I help you? ¿Puedo yo ayudarte? ¿Ok? Este tipo de preguntas nosotros vamos a realizar con el uso del verbo can. Cuando nosotros vamos a realizar oraciones para preguntar si tú puedes hablar, si tú puedes escribir, si tú puedes cocinar, si tú puedes estudiar, si tú puedes correr. En el inglés nosotros tenemos que tener en cuenta la siguiente estructura gramatical. Primero el auxiliar, luego el sujeto, después el verbo que demuestra la acción, el complemento para darle sentido a la oración y finalmente el signo de pregunta. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos utilizando los pronombres personales que usted ya conoce. Primera, ¿qué nos dice? Can I speak French? ¿Puedes tú hablar francés? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, las respuestas siempre van a ser el yes o no question, con el que respondemos yes I can, no I can't, ¿ok? Yes I can, no I can't, ¿ok? Entonces aquí tenemos respuestas afirmativas y negativas. Recuerda que cuando hacemos preguntas con el auxiliar can, el inicio de la oración siempre van a ser las respuestas yes o no. ¿Ok? Siguiente, ¿qué nos dice? Can you speak Italian? Yes, you can. Sí, tú puedes. No, yo no puedo, dice. ¿Ok? Next, can he speak Russian? ¿Puede él hablar ruso? Yes, he can. Sí, él puede. No, he can't. ¿Ok? Can she speak German? Yes, she can. No, she can't. Okay. Can it speak Spanish? ¿Puedes hablar español? Yes, it can. No, it can't. Okay. Can we speak English? ¿Podemos nosotros hablar inglés? Yes, we can. No, we can't. Okay. Can you speak Czech? ¿Puedes tú hablar checo? Yes, you can. Recuerden que el you lo utilizamos tanto para tú como para ustedes. En este caso sería que ustedes. ¿Pueden ustedes hablar checo? Sí, nosotros podemos, podría ser, o sí, ustedes pueden. No, ustedes no pueden hablar checo. ¿Ok? Next, can they speak Dutch? ¿Qué significa holandés? ¿Pueden ellos hablar holandés? Yes, they can. No, they can't. Okay, no, ellos no pueden hablar. Entonces recuerda que hemos hecho oraciones con el verbo hablar, pero también podemos reemplazarlo por otro tipo de verbos, como por ejemplo, puedes tú
¿verdad? Can you, puedes tú cocinar, puedes tú escribir, puedes tú leer, puedes tú saltar, cook, write, run, jump, ¿ok? Sing. Entonces, puedes tú realizar cualquier tipo de habilidad o posibilidad. Recuerda que las respuestas siempre van a ser con el yes y el no. ¿Ok? Este es el primer uso de pregunta donde utilizamos primero el auxiliar. Ahora vamos a ver cómo nosotros realizamos preguntas utilizando el W question. El W question, vamos a recordar brevemente, como ya habíamos visto en clases anteriores, cuáles son las W question. Tenemos el where, el what, how, why, who, when, what time y el which. ¿Ok? Estos son los W question, que significa dónde, qué, cómo, por qué, quién, cuándo, qué tiempo y cuáles. De la misma forma, cuando nosotros vayamos a desarrollar oraciones utilizando los W question, lo que nosotros vamos a utilizar o tener siempre en cuenta es la estructura gramatical. En este caso, nosotros primero vamos a ubicar el W question más el verbo modal can, más el sujeto, más el verbo, el complemento que sirve para dar sentido a la oración y finalmente el signo de pregunta. Cabe especificar cuando nosotros utilizamos los W question, las respuestas ya no van a ser el yes o no, las respuestas van a ser mucho más específicas. Es decir, aquí vamos a utilizar sujeto, verbo y complemento, como si estuviéramos realizando las oraciones afirmativas, ¿ok? Vamos a ver entonces algunos de los ejemplos. Nos dice, where can I go to? Where can I go to? ¿Dónde puedo yo ir? Y nos responden, you can go at coffee outside. Tú puedes ir a un café afuera. Okay, next. What can you play? What can you play? ¿Qué puedes tú jugar? I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol. How? Can he come here? ¿Cómo puede él ir ahí? ¿Cómo puede él venir aquí? He can come here on foot. Él puede venir aquí a pie. ¿Ok? Why? ¿Por qué? Why can't o cannot? Why can't she eat and drink? Cuando nosotros utilizamos el why para preguntar por qué, en este caso nos dice por qué ella no puede comer y beber, eat and drink. Cuando nosotros realizamos este tipo de preguntas para responder del por qué, nos dice because she is fainting. Porque ella estaba apurada o estaba deprisa. ¿Ok? ¿Por qué? El why para preguntar y el because para responder. ¿Ok? Vamos con el who. Este nos sirve para preguntar quién. ¿Ok? ¿Ya? ¿Puede morder esto? Nos dice, esto puede morder a personas extrañas. ¿Ok? Que lo utilizamos, recuerde, el it para animales o cosas. When can we visit you? ¿Cuándo podemos nosotros visitarte? You can visit us on Monday. Tú puedes visitarnos el lunes. What time can you call me? ¿Qué tiempo puedo llamarte? ¿Ya? ¿En qué tiempo puedo llamarte? We can call you at 10 o'clock. Nosotros podemos llamarte a las 10 en punto. ¿Ya? What time can you me? ¿A qué hora pueden llamarme? Nosotros podemos llamarte a las 10 en punto. ¿Ok? Which side can they go to? ¿Ya? ¿A qué ciudades o cuáles ciudades pueden ellos ir? ¿Qué ciudades o cuáles ciudades pueden ellos ir? They can go to San Francisco o Manhattan. Ellos pueden ir a San Francisco o Manhattan.
¿Okay? Entonces recuerden, chicos, que cuando utilizamos los W question, primero vamos a ubicar W question, luego el verbo modal can, luego el sujeto, luego vamos a utilizar el complemento o el verbo para dar sentido a la oración. Y las respuestas que vamos a dar a los W questions son respuestas mucho más específicas. En cambio, cuando utilizamos preguntas para decir, ¿puedes tú hablar francés? ¿Puedes tú comer? ¿Puedes tú estudiar? Utilizamos primero el auxiliar. Can I speak French? ¿Puedes tú hablar francés? Yes, I can. No, I can't. Yes, I can. No, I can't. ¿Ok? Listo, chicos. Esto es como utilizamos la parte del uso del question for con el verb modal can. Ahora sí vamos a realizar algunos ejercicios para comprender un poco más este tema. Aquí tenemos algunas oraciones donde nosotros las vamos a ubicar de forma correcta, siguiendo la estructura gramatical. Aquí ya nos han dado un ejemplo. Primero tenemos un verbo, luego tenemos un sujeto, luego tenemos el verbo modal can y luego tenemos el complemento. Entonces, ¿qué nos decía? Que primero nosotros debemos de ubicar ¿qué? El verbo modal can, luego el sujeto, el verbo, el complemento y final el signo de pregunta. Nos dice, ¿can she play the trumpet? ¿Puede ella tocar la trompeta? ¿Cómo responderíamos? Yes. Yes, she can. Tenemos la siguiente oración. Entonces recuerde que primero vamos a utilizar el verbo modal can, luego en este caso el sujeto que serían they, ellos, el verbo que demuestra la acción, write, escribir, y finalmente el complemento, mails, ¿ya? Y el signo de pregunta. ¿Pueden ellos escribir mails o correos? Can they write emails? ¿Cómo respondemos? Yes, porque sí podemos, ¿verdad? Escribir correos. Yes, they can. Sí, ellos pueden, se sobreentiende. Vamos a ver la siguiente. Can I watch TV? ¿Puedo yo ver televisión? Sí, yo puedo. Yes, I can. Listo, chicos. Esto es como utilizamos las oraciones para realizar preguntas con el verbo modal can y sus respuestas con el yes o no question. Vamos a realizar las siguientes oraciones utilizando los W question. Aquí nosotros vamos a verificar si la pregunta está estructurada correctamente. Como por ejemplo, aquí tenemos que nos decía después del W question nosotros tenemos que utilizar ¿qué? El verbo modal can. Sin embargo, aquí tenemos el verbo modal can casi al final. Por lo tanto, vamos a ubicarlo de forma correcta que nos dice después del W question yo voy a ubicar el verbo modal can, el sujeto, el verbo y finalmente el complemento. ¿Qué nos dice? ¿Qué puedes hacer para resolver el problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos responder? Yo puedo, I can speak. Yo puedo hablar. Yo puedo hablar, podríamos decir, with theirs, con ellos. ¿Ya? Yo puedo hablar con ellos. Estamos dando una respuesta. Vamos a ver la siguiente. ¿Dónde tenemos el verbo modal can? Casi al final. Entonces vamos a ubicarlo después. Según la estructura gramatical, nos dice que tiene que ir después del W question. W question, verb modal can, ¿ya? Y el sujeto, que no sería who can help me? ¿Quién puede ayudarme? Who can help me? Aquí no utilizo sujeto. ¿Por qué? Porque está preguntando quién. ¿Quién puede ayudarme? Yo puedo decir, I can. Yo puedo ayudarte. Help you. Yo puedo ayudarte a ti. Help you. ¿Ok?
Next, igualmente vamos a ubicar el verbo modal can después del verbo del W question, el sujeto y el verbo que demuestra la acción. ¿Cuándo te puedo volver a ver? Last week, la próxima semana. Ya, usted responde la próxima semana. Podría dejarle ahí o incluso completar el resto de la oración. ¿Cuándo te puedo volver a ver? La próxima semana, last week. La próxima semana tú puedes volver a verme, ¿ok? Next. When can I call you? ¿Cuándo te puedo llamar? ¿Ya? ¿Cuándo te puedo llamar? Aquí tenemos exactamente de forma ordenada. When can I call you? ¿Cuándo te puedo llamar? Tomorrow, mañana. Tomorrow, you can call. Tú puedes llamarme. ¿Ya? You. Mañana tú puedes llamarme. Tomorrow, you call me. You call me, ¿ok? You call me. Mañana tú puedes llamarme, ¿ok? Listo, chicos. Esta es la manera como nosotros utilizamos el question form con el uso del verbo modal can. Thank you, guys.